no puede venir de los padres, viene directamente de Dios, ya lo decía Santo Tomás, el alma es espiritual, decía Santo Tomás, es simple, y no se puede partir, no se puede generar. Y lo que no se puede partir no se puede generar. Y entonces indudablemente hay una intervención de Dios, y por eso el sexo tiene también una dimensión trascendente. Dicho con otras palabras, el sexo es una forma de colaborar con Dios para el nacimiento de la persona humana. Porque la persona humana tiene una dignidad sagrada tan importante que hay allí una intervención de Dios. Entonces, ¿la Iglesia dice que el sexo no tiene sentido si no es para procrear? No. La Iglesia dice que el sexo no tiene sentido más que dentro del matrimonio. Y en el matrimonio, indudablemente, habrá actos que son procreativos, ¿no es cierto? Y otros actos conyugales dentro del matrimonio no lo son, porque por sí mismos no traen la procreación. Pero no dejan de ser unos actos de amor total, fiel, exclusivo y definitivo. ¿Me entiendes? Es decir, no es que todo acto sexual dentro del matrimonio tiene que traer la procreación, no. Hay matrimonios, por ejemplo, que no tienen hijos, ¿no es cierto? Y ese sexo dentro del matrimonio tiene sentido porque es un acto de comunión entre los esposos, total, fiel y exclusivo y definitivo. Y subrayo estos adjetivos porque si no, no hay forma de entender el sexo. ¿Entendido? A mí el caso de la poligamia, perdonad que os cuente esto, en África me decían aquellos angoleños, pero la Iglesia, ¿por qué nos impone a nosotros la monogamia? La monogamia es algo que pertenece a la cultura de Occidente, de España, pero nosotros somos africanos y tenemos una cultura polígama. Yo les respondía de la siguiente manera, como soy malo les decía, no, nosotros antes que cristianos éramos celtíberos, y como celtíberos éramos paganos como todo el mundo, esto éramos polígamos como todo el mundo. La monogamia que nosotros tenemos en España viene del cristianismo. Y toda la monogamia que hay en este mundo, por si no lo sabéis, viene del cristianismo. Y entonces eso es posible. ¿Es posible vivir la monogamia? Les decía a aquellos hombres. Claro que sí. Vivid la vida cristiana de una forma coherente y llegaréis a comprenderlo. Y las mujeres me entendían enseguida, porque las mujeres son las que sufren la poligamia, ¿no es cierto? Porque saben que son amadas parcialmente. Y no totalmente. Una es amada por el dinero que ha llevado, la dote que ha llevado. Otra es amada por su belleza, pero ninguna de ellas es amada de una forma exclusiva, ¿no es cierto? Y sienten el peso de la poligamia. Las mujeres estaban todas de acuerdo con la monogamia. Pero ¿cómo controlas cuándo tienes un hijo y cuándo no entonces? Porque yo he oído que la Iglesia habla de los métodos naturales. Sí. Pero fallan, tienes que usar los métodos que pone el hombre a... Has dicho una cosa que realmente supone bastante ignorancia, que los métodos naturales fallan. Falla el ogino, que es hacer unas cuentas a partir de la menstruación, ¿me entiendes? Y eso puede fallar, ¿no es cierto? Porque el ciclo de la mujer puede tener variaciones y ese método falla, pero hoy en día el ogino no lo utiliza nadie. Y dentro de la Iglesia no es recomendado. En cuanto a métodos naturales está el método Billings, ¿habéis oído hablar de él? El método Billings se basa en que la mujer unos días antes de la ovulación tiene un moco en la vagina, que aparece ahí, y que tiene una función, es atrapar a los espermatozoides y alimentarlos por el camino hasta que llegan al ovario. Que la ovulación se retrasa también el moco. Que se adelanta, ¿no? Y es simplemente ver ese moco que aparece 4 o 5 días antes de la ovulación, y ese método Billings tiene una seguridad del 98,5%, tanto como la píldora. Y si va unido al sintotérmico, a la temperatura, entonces se llama método sintotérmico, porque la mujer con la ovulación sube la temperatura unas décimas, ¿no es cierto? Entonces tiene una seguridad magnífica. Pero entonces, ¿por qué no permite los anticonceptivos si tienen el mismo esa es la fin? palabra. ¿Por qué? Porque los anticonceptivos, ¿por qué no los permite la Iglesia? Porque justamente en el momento de la procreación hay una intervención creadora de Dios, que da el alma. Y si tú obstruyes la procreación, estás impidiendo que Dios entre ahí. Le estás diciendo a Dios, tú aquí no entres, tú aquí no das el alma, tú aquí no procreas con nosotros. Nosotros somos dueños absolutos del sexo, tú fuera. Y por eso el Papa dice que la anticoncepción es un acto de rebelión contra Dios. Entonces, claro, para convencer a alguien de esto, le tengo que convencer antes previamente de la existencia del alma y de la existencia de Dios. Lógico, eso es verdad. Pero repito, si
Si la anticoncepción, si la procreación humana fuera cuestión meramente física, la Iglesia no intervendría ahí. Pero es que es una colaboración con Dios, y hay una intervención de Dios que crea el alma, ¿no? Cuando tú procreas un hijo, si un día lo procreas, tú a ese hijo no le darás el alma que tiene. Tú le puedes dar tu cuerpo, pero no el alma, porque es espiritual y no se transmite físicamente, ¿me entiendes? Entonces tú si tienes un hijo, será como fruto de colaboración con Dios, ¿me entiendes? Entonces, los métodos anticonceptivos son una intervención que impide la entrada de Dios, impide ese acto de creador de Dios, y por lo tanto son un acto de rebelión contra Dios, por eso realmente tienen una inmoralidad. Y la Iglesia permite acudir a los métodos naturales, que son seguros, ¿entendido?, para llevar un uso, razonable de los hijos, ¿entendido? O sea que la Iglesia no es que te cierre totalmente la puerta. La Iglesia nos dice, vosotros que sois tan inteligentes, aprended estos métodos, que hoy en día son seguros, ya no... Porque claro, en tiempos de Ogino recuerdo una señora que decía, he tenido 5 hijos, 2 de mi marido y 3 de Ogino. Pero la finalidad un poco también de los métodos naturales es que no entre Dios, puesto que estás decidiendo tú si quieres o no tener hijos. Sí, pero es que pasa una cosa, pero ahí no te pones al orden de Dios, porque Dios, como es inteligente, eso creo que estaréis de acuerdo, ha hecho que la mayor parte del ciclo sea infecundo. Porque Dios sabe que una mujer no puede tener 30 hijos. Entonces la mujer es fértil, pues, 4 o 5 días antes de la ovulación y 1 después de la ovulación, porque el óvulo no dura más de 24 horas. Todo el resto del ciclo es infecundo. Entonces, indudablemente, cuando una persona tiene motivos serios para no tener más hijos, cuidado, no es que se puedan utilizar los métodos naturales por egoísmo, no, sino cuando una pareja dice, mire usted, señor cura, nosotros no podemos tener más hijos porque económicamente no podemos más. Cuando una persona tiene motivos serios para no tener más hijos, Dios le ha dejado la mayor parte del ciclo infecundo y ahí no hay ninguna intervención de Dios en la parte infecunda. Es Dios mismo el que lo ha hecho. Y entonces cuando una persona se limita a hacer el acto conyugal en la parte infecunda del ciclo, está cumpliendo el plan de Dios, no es un acto de rebelión contra Dios. Pero, o sea, yo entiendo las dimensiones del sexo, la finalidad, pero lo que no entiendo es por qué no es bueno, si tú quieres a tu pareja, pues tienes hijos, una pareja estable, pero no te casas. Ya. O sea, no vas al altar pero le prometes a ella que la vas a querer toda la vida. Sí. ¿Por qué no es bueno? Porque también eso hay una... O sea, que es para siempre, como usted decía antes. Hombre, por supuesto, hay matrimonios de gente que no es cristiana. Y esos matrimonios indudablemente son buenos. Un matrimonio de judíos, por ejemplo, ¿no es cierto? Es un matrimonio bueno. Y entonces también tienen que realizar ellos esas dimensiones del sexo. Un cristiano, ¿por qué se tiene que casar por la Iglesia? Indudablemente, pues porque Cristo ha querido pues entrar dentro de esa vida matrimonial para reforzar ese amor, ¿no es cierto? Para acompañar a los esposos con su gracia, ¿no es así? Y tú acudes al sacramento por razón de que eres cristiano. Pero el matrimonio, aunque no fuera cristiano, tiene una dignidad. Y ese amor, por ejemplo, que se hace entre 2 personas que no son cristianas en un matrimonio judío, con un compromiso de amor, digamos, definitivo y estable, eso también es bueno entre personas no cristianas. Ahora, fíjate, el matrimonio es algo tan importante para la vida social que en todas las culturas tiene un sentido también público. ¿Por qué? Pues porque no es una cosa, digamos, meramente privada. El matrimonio tiene hijos, ¿no es cierto? Entonces el Estado ha de tener también unas normas para regular los derechos de estos niños, ¿no es cierto? Para defender al matrimonio, ¿no? Para dar ayudas a la vida. Y lógicamente todo el matrimonio en todas las culturas tiene también una dimensión pública y una ceremonia, por lo menos delante del gobierno. ¿No es así? Porque interesa al Estado y interesa a la sociedad. Y por eso el amor matrimonial es público también. Se me había olvidado decir este adjetivo de público, y en todas las culturas y en todas las religiones lo es. Y porque claro, esos niños que van a nacer ahí tienen unos derechos. Yo recuerdo una vez haber conocido un caso en que la madre apagaba los cigarros en el culito de su hijo y lo torturaba. Entonces ahí el Estado interviene para coger a ese niño, quitárselo a esa madre y poderlo educar adecuadamente en una casa digamos, para niños en estas circunstancias.
Y claro, el Estado sabe también que la estabilidad propia de la nación y del pueblo depende también de la estabilidad de la familia. Y por eso, lógicamente, en todas las culturas hay también, para aquellos que no creen en Dios, ¿no es cierto?, hay un matrimonio civil, ¿no es cierto? Entonces la Iglesia solamente recomienda a las parejas a que se casen para que sea un acto público y más no un acto espiritual. No, vamos a ver, aquellas personas que no tienen fe, aquellas personas que no son cristianas, tienen que hacer un acto público delante del Estado. ¿Y qué pasa con los cristianos, Pero con los los que se dicen cristianos, cristianos y que solamente se juntan entre en parejas y no se quieren terminó, casar no dentro se de la casaron? Iglesia, entonces están haciendo una vida de pecado, indudablemente. Un cristiano, en virtud de su bautismo, ha adquirido un compromiso con Cristo, ¿me entiendes?, que tiene que santificar también su vida matrimonial. Y un cristiano bautizado tiene que terminar haciendo un matrimonio delante de Cristo. Pero yo puedo querer en totalidad a la otra persona sin necesidad de estar casado. Entonces no entiendo por qué hay que estar casado para poder tener relaciones, si yo puedo querer Vamos a ver si entiendo la plenamente. pregunta. Tú, por ejemplo, no tienes ninguna fe, ¿no es cierto? Y tú quieres unirte con una muchacha para toda la vida y tener hijos también, ¿no es cierto? Bien, pues tendrás que hacer, pues cumplir con las exigencias que te pide el Estado, ¿no es cierto? Y hacer un compromiso público, porque porque claro, cuando tú te casas adquieres una serie de derechos y de deberes. Y esos derechos y deberes tienen que estar tutelados por el Estado. Entonces ahí viene el matrimonio civil. Porque es lo que tú haces interesa a la sociedad, interesa al Estado. Porque hay unos niños de por medio cuyos derechos tienen que ser defendidos. ¿Me entiendes? Volviendo un poco al tema de los anticonceptivos, voy a poner un ejemplo. Un matrimonio que uno de ellos tenga SIDA o así, ¿no pueden usar los preservativos, por ejemplo? No. ¿Y por qué? Porque el preservativo siempre es algo intrínsecamente malo. Digamos, es un acto de rebelión contra Dios y nunca se puede hacer algo intrínsecamente malo por un fin bueno. El fin no justifica los medios. Y entonces, pues aquel que tiene SIDA, pues indudablemente la Iglesia le pide un acto de valentía, de sacrificio, de ofrenda a Dios. No le faltará la gracia de Dios para salir adelante. Pero hay mucha gente que se muere de SIDA y no le dejan usarlo. ¿Por qué? Pues por eso, además, otra cosa, el SIDA es contagioso. Es decir, por razón también de que es contagioso, pues a esa persona sería bueno aconsejarle a esas dos personas que no tuvieran relaciones. ¿Me entiendes? Porque es contagioso y además por vía sexual. ¿Pero un matrimonio puede vivir sin relaciones sexuales? En unas circunstancias límite como pueden ser esas, tiene que vivir sin relaciones. Pero no es una necesidad primordial Necesidad, el sexo. dentro del matrimonio o en una pareja. Sí, pero cuando realmente tienes otras necesidades todavía superiores, no es la necesidad primordial. La necesidad primordial es vivir, ¿no es cierto? La necesidad primordial es alimentarse. Y entonces ciertamente se han de sacrificar pues determinadas dimensiones, como el sexo, cuando hay peligro de contagio de SIDA a tu pareja. ¿Me entiendes? No es la necesidad primordial el sexo, ni mucho menos. Y por ejemplo de los homosexuales que... Los homosexuales. La cuestión de los homosexuales hoy en día se ha puesto tan de actualidad. Tendríamos que decir una cosa, que la homosexualidad no es cuestión genética, como muchas veces se dice. Genéticamente un homosexual es igual que nosotros. La homosexualidad es algo que deriva, pues, de fijaciones de tipo psicológico, que se deben a la educación, a la experiencia que se ha tenido, ¿no? Y que en el fondo, la homosexualidad es curable. Hay un libro precioso de un médico holandés, Van den Aardweg, sobre la homosexualidad, y este hombre es experto en homosexualidad y se dedica a curar homosexuales y ha curado a cientos. Lo explica en su libro. Hay psiquiatras hoy en día en Madrid que también curan la homosexualidad. No quiere decir que sea curable en todos los casos, pero por lo menos en muchos casos sí. Esto de entrada hay que decir, no es una cuestión genética, ¿no es cierto? Entonces la Iglesia, ¿por qué prohíbe la homosexualidad? Porque no puede realizar las dimensiones, digamos, fundamentales que Dios ha dado al sexo. La homosexualidad no puede conducir a la procreación, en eso estamos de acuerdo, ¿no es cierto?
Además, la homosexualidad le pasa otra cosa, que la dimensión relacional de amor, al no tener la complementariedad de lo masculino y de lo femenino, es de suyo una relación mucho más inestable. Es difícil que sea definitiva, porque no existe la complementariedad entre el elemento psíquico masculino y el femenino. Y lo que se sabe por experiencia es que las relaciones homosexuales son cambiantes, duran poco. Se tiene relación con uno, después con otro, ¿no es cierto? Si hay alguna que dura toda la vida, es a modo de excepción. Entonces, la dimensión relacional, por lo tanto, la dimensión de amor no se realiza, digamos, convenientemente dentro de la homosexualidad y se elimina la dimensión de la procreación. Y fijaros, ahora estamos llegando a una aberración en España, que consiste en parangonar totalmente las parejas de homosexuales, ¿no es cierto?, con la familia normal. Y ahora, por ejemplo, en Madrid se iba a introducir una ley de parejas de hecho, en la cual se equiparaba totalmente a las parejas de hecho con las familias, y ha habido una recogida de firmas en contra del Partido Popular en Madrid. Han llegado a 75.000 firmas, y entonces, pues, Gallardón ha echado marcha atrás porque ha tenido miedo. Se ha dado cuenta de que puede perder los votos católicos, ¿no es cierto? Y ayer traía la noticia el periódico de que echaba marcha atrás en esa ley de parejas de hecho. Eso es una aberración. Además, daros cuenta de una cosa. Cuando una sociedad no sabe distinguir lo que es la familia de una pareja de hecho, ¿no? Porque la homosexualidad trae otra cosa. Homosexuales adoptan niños. Yo os preguntaría una cosa. ¿Os gustaría a vosotros ser adoptados por parejas homosexuales? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un niño, para su educación, para su desarrollo, necesita el cariño de un hombre y el cariño de una madre, que es completamente distinto. Y un niño que no tiene el influjo del padre y de la madre no se desarrolla igual que con una pareja de homosexuales. Y entonces la adopción entre homosexuales es pecar contra los derechos de los niños. Pero puede ser que les cuiden mejor que un matrimonio normal. ¿Qué va? Por favor, no digamos. Y por ejemplo, los matrimonios que falta un miembro. Bien, pues que falta un miembro, pues tiene que salir pues como puede. Ese miembro, por ejemplo, que ha quedado solo, se puede casar con otra mujer, ¿no es cierto? Siempre es posible eso. Pero lo que yo digo que no es lo mismo la educación de un niño por parte de padres homosexuales que por parte de una familia normal de padre y madre. Si yo he recibido de mi padre una serie de influjos que son distintos de los que he recibido de mi madre, ¿no es cierto? Si yo hubiera sido adoptado de padres homosexuales, yo habría sido muy distinto. Yo cuando llegaba a casa de niño, lo primero que decía era una palabra, mamá. ¿Dónde estás, mamá? No habría podido decir eso. ¿Lo habéis entendido? Y yo habría sido radicalmente distinto. Y yo estoy seguro que vosotros no queréis ir y ser adoptados por padres homosexuales. Entonces eso es una tremenda aberración a la que se llega. Cuando se llegan a aberraciones de este tipo quiere decir que estamos en una época de crisis y de decadencia moral. Porque cuando una sociedad es fuerte y tiene principios morales, no llega a esto. Es el caso, por ejemplo, de Holanda. En Holanda, pues 700.000 habitantes. En la ciudad de Ámsterdam, en esa ciudad hay 20.000 niños adoptados por padres homosexuales. Pero hay muchos de ellos que ellos no ven que están haciendo mal, ellos creen que es natural y... Sí, creen que es natural, pero hay que decirles que no lo es. Y la Iglesia no tiene miedo a decir la verdad. Y la Iglesia le dice a un homosexual que procure curar su homosexualidad. Ya os digo, hay psiquiatras que la curan. Y he leído el libro este del holandés Van den Aardweg. Y la Iglesia en todo caso le dice a uno, pues mira, tú no te puedes casar si eres homosexual, no pasa nada. Porque la Iglesia no discrimina a un homosexual. Por eso no deja de ser cristiano, ¿me entiendes? Por eso no puede dejar de venir a la... No, un homosexual ha de venir a la Iglesia y tiene derecho a comulgar. Uno por el hecho de ser homosexual no peca. ¿Me habéis entendido? Esto es importante. Uno por el hecho de ser homosexual no peca. Peca si realiza actos homosexuales. Entonces uno que es homosexual, porque lo es, no tiene que avergonzarse de ello. Tiene que ir a un psiquiatra. Y la Iglesia la acoge con cariño. Y en Estados Unidos, me enteré, estuve en la Universidad de Yale, un día de visita. Había una iglesia de los dominicos allí, la Iglesia de la Trinidad. Me acerqué allí para ver cómo era aquella iglesia, era católica. Y allí me enteré por un anuncio que había, pues que existe en Estados Unidos una asociación de homosexuales
que quieren seguir siendo católicos y que quieren luchar para salir de esa condición, pero que quieren mantenerse, digamos, en la ley de Dios. Qué bonito es eso. Existe en Estados Unidos esa asociación. No es discriminación dentro de la Iglesia que un homosexual no le dejen casarse, pero tampoco le dejen ser sacerdote, por ejemplo. Que no le dejen ser sacerdote a un homosexual, eso es verdad. O uno que sabe que es homosexual no se le deja ser sacerdote. Pues por evitar peligros, ¿no? Por evitar que abuse después de niños, por evitar males mayores. Pero no se le discrimina dentro de la Iglesia. Es verdad, no se le deja ser sacerdote, pero por eso, por evitar males mayores. No porque no se acepte su dignidad sagrada de persona humana. ¿Me entiendes? También una persona que sea ciega, pues no puede ser sacerdote. ¿No es cierto? Pues porque no puede leer los textos en la Eucaristía, no puede estudiar, no puede... Es decir, son limitaciones que se hacen para evitar, que se prohíben, digamos, para evitar males mayores. Usted ha dicho que la persona que es homosexual no peca... Por el hecho de ser homosexual. Pero eso no es igual. Pero eso, ¿por qué? Si realmente estamos diciendo que el ser homosexual no es lo natural, que hay una deformación en la... Pero él no tiene la culpa de serlo. Pero bueno, él tiene pensamientos que no están... Bien, él no tiene la culpa de ser homosexual. Y si él realmente vive la castidad como la tiene que vivir, y no tiene relaciones homosexuales, no peca. No hemos hablado de la masturbación, de relaciones prematrimoniales y cosas de este tipo. ¿Pero qué es la castidad? Perdón, ¿qué es la castidad? Porque... La castidad es aquella virtud que te ayuda a vivir el sexo según la voluntad de Dios, según la ley de Dios. Es una virtud que te ayuda a integrar el sexo dentro del sentido que Dios le ha dado. ¿Me entiendes? Pero hoy día es imposible. Dicen que es algo Muy bien. imposible vivir en castidad, es algo Eso es ridículo, imposible. ¿no? Yo conozco cientos de jóvenes que viven castos. Y además son felices. Además voy a decir una cosa. Yo caso poco a las parejas, pero pareja que caso no se descasa nunca. ¿Sabéis por qué? No porque yo tenga un poder especial, sino porque me toca casar a personas, a jóvenes que han vivido la castidad, que se han respetado, que han tenido matrimonio limpio. Esto es un matrimonio, un noviazgo limpio. Y curiosamente, cuando tú casas a una pareja que ha tenido un noviazgo limpio y que han vivido la castidad, dura para toda la vida. Bien, pues hemos terminado este programa en el... ¿Y tú qué crees sobre el tema de la sexualidad? Espero que hayan quedado claras algunas ideas, aunque lamento que no hayamos tocado temas como las relaciones prematrimoniales, la masturbación y todas estas cosas. Pero bueno, quizás la próxima semana podamos tener tiempo para ello.